Bienvenidos a Bitácora del Olvido, donde toda historia olvidada merece ser contada una vez más. Si les gustan las historias y relatos de terror, suscríbanse, dejen su like y comenten desde dónde nos ven. Apaga las luces, acomódate y ponte los audífonos, porque lo que vas a escuchar te helará la sangre. Me llamo Mauricio. Esto pasó en 2019, en un barrio antiguo de Quito. Mi mejor amigo se llamaba Esteban. Al menos, eso creíamos. Vivíamos puerta con puerta desde niños. Crecimos juntos. Compartimos escuelas, secretos y diversión. Una mañana, Esteban desapareció. Solo dejó su cuarto vacío y una carta sellada con mi nombre. Cuando la leí, entendí que mi vida entera estaba basada en una mentira. La carta estaba sobre su cama, perfectamente alineada, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Decía: si estás leyendo esto, significa que ya no puedo seguir fingiendo. Sentí una presión en el pecho. No era la forma de escribir de Esteban. Seguía: no soy quien crees. Nunca lo fui. Pensé que era una broma de mal gusto, hasta que bajé corriendo a casa de su madre para preguntar qué estaba pasando. Ella me miró confundida. ¿Quién es Esteban? Sentí que el mundo se inclinaba. Me dijo que nunca tuvo un hijo con ese nombre, que ese cuarto siempre estuvo vacío. Volví temblando. La carta seguía ahí. Continué leyendo. Me construyeron para aprender cómo viven ustedes. La carta explicaba que Esteban había aparecido en el barrio una noche sin pasado, sin registros, sin familia real, que aprendió a comportarse observando, imitando, copiando emociones. Decía que por las noches escuchaba voces debajo del piso corrigiéndolo. Así no caminan, así no sienten. Mientras leía, escuché pasos en el cuarto vacío, pero no había nadie. Las paredes vibraban suavemente, como si alguien respirara dentro. La carta se volvió más desesperada. Estoy fallando. Me están llamando de regreso. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Te acuerdas de mí? El final de la carta me hizo caer de rodillas. Nunca existí, pero tú sí. Y ahora necesitan a alguien nuevo. En ese momento escuché golpes fuertes bajo el suelo, como si algo quisiera salir. El espejo del cuarto se empañó solo y apareció una frase escrita lentamente: aprendimos suficiente. Sentí un tirón en la espalda, como si mi cuerpo no estuviera completamente anclado. Escuché mi propia voz decir sin que yo hablara: ahora tú. Corrí, salí sin mirar atrás. Esa noche, en todos los documentos del barrio, el nombre de Esteban nunca había existido. Pero en mi reflejo, mi sonrisa ya no se movía conmigo. Desde entonces, a veces no me reconozco. Hay días en los que mis recuerdos se sienten prestados, y noches en las que escucho voces corrigiendo cómo camino, cómo respiro, cómo sonrío. Entendí la verdad demasiado tarde. No todos los desaparecidos se van. Solo terminan su función y dejan cartas para avisarte que el siguiente eres tú. Me llamo Daniela
Esto pasó en 2016, en las afueras de Cuenca, en una casa antigua que perteneció a mi tía Rocío. Rocío vivía sola desde hacía años. Era una mujer tranquila, muy religiosa, de rutinas estrictas. Jamás habló de cosas paranormales, hasta los últimos meses. Empezó a decir que despertaba cansada, como si hubiera caminado toda la noche, que encontraba tierra en las uñas, que a veces su ropa amanecía húmeda, como por sudor frío. Nadie la tomó en serio, hasta que desapareció. Y dejó una carta que explicaba que su cuerpo no le pertenecía cuando anochecía. La carta estaba en la mesa del comedor, doblada con cuidado, junto a una vela consumida hasta la mitad. No era larga, pero cada palabra pesaba como una piedra. Si no estoy cuando leas esto, no me busques de noche. No soy yo la que vuelve. Sentí un vacío en el estómago. Seguía leyendo con las manos temblando. Algo entra en mí cuando duermo. Usa mis piernas, mis manos, mi voz. En ese momento, escuché un golpe arriba, luego pasos lentos. La casa estaba vacía, o eso creíamos. El aire se volvió espeso, frío, como si la noche se hubiera filtrado dentro antes de tiempo. La carta explicaba que Rocío se despertaba siempre a las 3:17 a.m., mirando el techo, incapaz de moverse. Decía que sentía como algo se acomodaba dentro de su pecho, respirando por ella. No me duele, pero no soy yo. Mientras leía, el reloj de la pared se detuvo, exactamente a las 3:17. Escuché una respiración detrás de mí. Las paredes crujían como si alguien caminara dentro de ellas. En el baño encontré huellas de pies mojados. No eran de Rocío. La carta terminaba con una frase escrita varias veces, cada vez más temblorosa. Si alguien me encuentra de noche, no soy yo. Decidí quedarme esa noche. No sé por qué. Tal vez quería comprobar que todo era mentira. A las 3:17 a.m. sentí que alguien se sentó en la cama. El colchón se hundió. Escuché su voz. Era la de mi tía, pero más lenta, más grave. Ya aprendí a moverme mejor. Abrí los ojos. Ella estaba ahí, de pie, sonriendo, pero su cuello se torcía ligeramente como si no supiera sostener la cabeza. Me mostró su mano. Las uñas estaban negras, llenas de tierra. No le digas a nadie que me viste. Las luces se apagaron y cuando encendieron, ella ya no estaba. Rocío nunca apareció, pero vecinos aseguran verla caminando algunas madrugadas, siempre descalza, siempre a las 3:17. Entendí algo que me persigue hasta hoy. No todas las desapariciones son finales. Algunas son sesiones. Y si alguien te deja una carta advirtiéndote que no es la misma persona por las noches, créela, porque tal vez ya no queda nadie a quien salvar. Mi nombre es Andrés. Esto ocurrió en 2013, en un pequeño pueblo de la Sierra Ecuatoriana. Yo era amigo cercano de Mateo, un chico tranquilo, reservado, que vivía solo en la casa que heredó de su abuela. Nunca tuvo problemas con nadie, nunca habló de miedos, nunca creyó en cosas raras. Por eso, cuando desapareció sin avisar, nadie lo entendió. Pero lo peor no fue su desaparición. Fue la carta que dejó sobre la mesa de su cuarto, escrita con su letra y con un mensaje que no parecía dirigido a nosotros. La última vez que vi a Mateo fue una semana antes. Me dijo que no estaba durmiendo bien, que escuchaba pasos dentro de su casa, incluso cuando estaba solo. Pensé que exageraba. 3 días después, su madre me llamó llorando. «¡No está!
y dejó algo escrito. Entramos a su casa con la policía. Todo estaba en orden, demasiado en orden. En su habitación, sobre la mesa, había una hoja doblada. La abrí. La carta decía: si estás leyendo esto, significa que ya me encontraron, pero no como deberían. Sentí un escalofrío inmediato. Mateo no escribía así, y lo que seguía no era una despedida, era una advertencia. La carta hablaba de alguien que se paraba junto a su cama por las noches. Decía que no tenía rostro, que solo sentía su respiración demasiado cerca, que al principio pensó que era un sueño, hasta que empezó a encontrar marcas en el piso, como si algo arrastrara los pies. Mientras leía, escuché un ruido arriba. La madre de Mateo comenzó a llorar. La policía dijo que seguramente era el viento, pero yo sentía que alguien estaba escuchándonos. La carta terminaba con una frase subrayada varias veces: no me voy por voluntad propia. Me están llamando desde el lugar donde la luz no entra. Esa noche, nadie quiso quedarse en la casa, pero yo volví al día siguiente y ahí entendí que Mateo no se había ido solo. Volví de noche. No sé por qué. Tal vez porque sentía que Mateo aún estaba ahí. Entré con una linterna. Todo estaba oscuro. Cuando llegué a su cuarto, vi algo nuevo. Otra carta. No estaba ahí antes. La abrí temblando. Decía: no leas esto en voz alta. Ellos aprenden tu tono. En ese momento, escuché respiración detrás de mí, lenta y profunda. No me atreví a girar. Las paredes comenzaron a crujir como si la casa se encogiera. La linterna parpadeó y escuché una voz muy bajita, muy cerca de mi oído. Él ya entendió. Ahora te toca a ti. Corrí sin mirar atrás. Nunca volví a entrar. Mateo nunca apareció. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria, pero la casa fue sellada después de que otros vecinos comenzaran a encontrar notas escritas con su letra, dejadas en sus puertas. Hoy sé algo con certeza. No todas las cartas de despedida buscan ser leídas. Algunas son puertas, y si prestas demasiada atención, puede que alguien más empiece a escribirte a ti.